Ok, buenas noches a todos. Mi nombre es Andrés Sebastián, soy del equipo Agora y hoy vamos a hacer el ADA 4 del ADA. Ok, entonces en esta ocasión nos encontramos en conjunto con el equipo Jaguares y vamos a hacer un debate hablando de lo que hemos aprendido en nuestras respectivas materias hasta el momento. Mayrán, ¿puedes hablar un poco de tu equipo? Y pongan sus cámaras. Sí, claro. Buenas noches, pues nosotros somos el equipo Jaguares virtuales y somos de la materia la educación en la era digital. Y pues mi equipo está conformado por Dylan, por Isis, por Maribel, por Guadalupe y su servidora, Mayram. Ok, perfecto. Pero bueno, entonces vamos a iniciar primeramente con la primera parte de nuestro debate y vamos a hablar acerca de lo que hemos aprendido en en nuestras respectivas materias. En el equipo Agora, en nuestro caso, nuestra materia se llama Pensamiento, la filosofía en la actualidad en las redes sociales. No me sé el nombre exactamente. Pero bueno, parte de lo que hemos aprendido actualmente es acerca de que en la primera ADA, en la primera ADA por lo menos, hablamos acerca de la filosofía como tal. O sea, repasamos más o menos de lo que sabemos de la filosofía. Por ejemplo, hablamos de las bases, de lo que significa para nosotros, o si tenemos una filosofía en la vida, entre otras cosas. En lo cual yo puedo responder que por lo menos la filosofía para mí se trata de hacer, en pocas palabras, para mí por lo menos, significa buscar preguntas, hacer varias preguntas para buscar las respuestas y de esta manera intentar entender mejor lo que nos rodea, o sea, la vida, básicamente. Por ejemplo, preguntarnos por qué pasan ciertas cosas e intentar buscar una respuesta de cierta manera, lo cual tiene mucho que ver con la ciencia, pero la filosofía nos deja por lo menos ser más libres en cuanto a lo que nos podemos preguntar, incluso preguntándonos temas un poco más complejos, los cuales la ciencia no puede hacerlo de una manera exacta. Por ejemplo, el sentido de la vida, el alma, entre otros conceptos un poco más complejos. Bueno, pues yo lo que puedo decir de la materia es que para mí la filosofía es reflexionar, como que pensar, o sea, el pensamiento filosófico es como reflexionar acerca de lo que está pasando. Y dentro de este, pues hay corrientes filosóficas, ¿no? Y una que vimos en la materia, pues se llama el dualismo, que pues el dualismo ya entendí que es acerca de bueno, pues el dualismo dice que todo tiene un contrario, ¿no? O sea, que no existe como una única verdad. Y pues también vimos una técnica que se llama dialéctica. En la dialéctica, pues se trata de que una premisa se tiene que refutar para poder llegar a la verdad absoluta. No sé si alguien más quiera comentar algo. Sí, expandiendo el punto sobre la dialéctica, creo que estuvimos viendo acerca del dualismo, sobre cómo el dualismo fue una forma mucho más ancestral, sobre la dialéctica, cómo la dialéctica se relaciona con la generación del pensamiento o el criterio, cómo gracias a la dialéctica podemos crear nuevas formas de pensar, y esto se relaciona con las distintas maneras de enfocar ciertos temas, ¿no? Creo que esto se va relacionando acerca con los primeros temas que vimos, que la influencia de las redes sociales en el pensamiento filosófico. Y bueno, eso sería todo. El caso de nosotros, ¿alguien más iba a hablar? No sé. Tú sigue. Bueno, en el caso de nosotros, igual para contrastar un poco, nosotros tenemos la asignatura que se llama, pues, la educación en la sociedad digital. Igual hemos llevado 3 ADAs y desde el comienzo hemos visto, pues, diferentes temas, más que nada generalidades de la tecnología y todo.
pues yo voy a mencionar en particular la que más me llamó la atención, pues creo que fue la primerada, de hecho. En ella básicamente nos pidieron que pues, investigáramos con amigos y familiares cómo era pues, la vida antes de la tecnología y todo, y pues fue bastante interesante porque pues, nos pudimos comparar cómo era pues, muchas cosas como la comunicación, la búsqueda de información, cómo se enteraban en noticias, de muchas cosas, compararlo como es hoy en día. Ellos nos mencionaban que utilizaban pues, generalmente periódicos, que en los lugares no había solo había un teléfono público en la zona, o sea, era difícil todo eso, usaban fax, muchas cosas. Y pues sí es interesante ver cómo ha evolucionado la tecnología y ha ido cambiando. Sí, bueno, de hecho, complementando un poco lo que dice mi compañero, igual somos del mismo equipo de la misma materia. Nuestra materia se basa en eso, en cómo la evolución de la tecnología nos ayuda actualmente a lograr obtener información y conocimiento. Y pues a mí lo que más me llamó la atención fue un tema que tratamos en la última ADA, en la 3, donde pues te hace reflexionar de cómo las distintas estrategias pueden lograr que los profesores tengan un mejor desempeño, ¿no? O sea, que los profesores logren adaptarse a estas nuevas tecnologías para lograr comunicar mejor los conocimientos a sus alumnos y así crear aprendizajes significativos de una manera fácil y amena. Sí, de hecho, para complementar igual lo que dijeron mis compañeros, pues la materia que estamos llevando es educación en la era digital y pues básicamente de eso se trata, pues hablar acerca de la tecnología como era antes y después. Y pues una igual de las hadas que hicimos fue sobre las diferentes tecnologías que se utilizaban en los niveles educativos. Y pues realmente yo creo que pues ha cambiado bastante, de hecho hay muchas semejanzas y diferencias, ¿no? La mayoría de los alumnos, pues, por ejemplo, en el nivel educativo de primaria, pues no era tanto que utilizaban la tecnología, sino que eran como para cositas, por ejemplo, que utilizaban para subir en sus tareas en la plataforma o cosas así. Y ya pues conforme va avanzando el nivel educativo, pues ya se va utilizando más la tecnología. Sí, complementando lo que dijo mi compañera, creo que la evolución de la tecnología es muy significativo para nosotros porque, o sea, comparando cómo era la tecnología años atrás, cómo es la tecnología ahora, pues nos damos cuenta que hay un cambio drástico, ¿no? Porque antes no podíamos googlear, por ejemplo, nuestra tarea o alguna información o lo que sea, ¿no? Teníamos que leer libros o a veces para comunicarnos, ¿no? No existía el teléfono, para ver las noticias era el radio o el periódico y pues ahorita pues literalmente todo se maneja en base a esto, a la tecnología, a los teléfonos, a las tabletas, a las computadoras y creo que es muy importante. Sí, de hecho, para pues como ya ir un poco concluyendo de nuestra materia, de lo que han ido a recoger lo que dicen mis compañeros, algo que hemos visto de la educación en la sociedad digital es que ya no es solo como que las tecnologías implementadas en la persona y en el proceso de aprendizaje, sino también cómo se concibe la educación, pues ya de una manera más globalizada y cómo se aplica no solo tanto en la enseñanza maestro-estudiante, sino también en la revisión pues, de los planes de estudio, qué sirve, qué no, aprender a ser también un poco más autodidactas y autocríticos, y también incluso cómo se involucran las estructuras pues, de esta educación, ¿no? Como podemos ver en la presente pandemia y los cambios en la educación que ha tenido que darse, y cómo tal vez el contexto en el que vivimos no se encuentra preparado tal vez para esto. Ya. Bueno, a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Maribel, porque literalmente en una de mis salas dije eso de que antes teníamos que ir a bibliotecas o ir a
algún lugar en donde pusiéramos acá la información, y ahorita literalmente podemos entrar a nuestro navegador, a nuestra computadora, teléfono, tableta, lo que sea, y podemos sacar la información fácilmente. Esta conversación vino de una hada en el que preguntaba cómo la dialéctica se veía en las redes sociales. Pues hoy en día es más fácil tener un discurso entre varias personas de diferentes partes del mundo gracias a este medio global, en donde nos permite comunicarnos con personas que puede ser que no estén acá con nosotros, sino que estén hasta el otro lado del mundo. Y nos permite como que genera estos diferentes tipos de discusiones, porque en ese caso yo dije el ejemplo de los fandoms, en donde una persona puede estar como que defendiendo su fandom y otra está defendiendo el otro. Y con la intención de como que ganar el punto, investigan rápidamente sus fuentes y pues hay una conversación y de esas conversaciones luego sacas como que nuevas informaciones. Entonces sí se ve como la tecnología como un medio muy importante hoy en día que vivimos en un mundo globalizado en cuanto a este tipo de aparatos. Pues siguiendo con lo que dice Sigel Reyes, también otra cosa de lo que habíamos visto pues, en esta materia de filosofía, pues es el dualismo, ¿no? Que es lo opuesto a todo lo que llegamos a pensar, por así decirlo. O sea, si tenemos una idea, normalmente también tendemos a pensar en lo opuesto, ¿no? Si tenemos pensado pues, en ir a ver a un amigo, igual se nos pasa la idea de no ir a verlo, ¿no? De quedarnos en casa. Entonces, esa es algo de lo que aprendimos como la contrariedad absoluta en esta materia. Algo que puedo sacar de las últimas dadas que nos han puesto sobre la dialéctica en los espacios de aprendizaje en Internet, pues lo puedo correlacionar de hecho con lo que estamos a punto de hacer, ¿no? Estamos a punto de realizar una plática, debate, un intercambio de tesis y antítesis, mediante la cual sacaremos una síntesis. Y pues también estamos usando ahorita medios digitales. So, sí. Ok, creo que ya hablaron todos, ¿no? Ok, entonces vamos a ir con el siguiente apartado. Ok, como segunda parte de nuestro debate, vamos a considerar los 5 conceptos o los 5 apartados que vimos en el artículo: los sesgos cognitivos, personalidad auténtica, criterio propio, inteligencia emocional y los usos del pensamiento. En nuestro caso, vamos a preguntarnos cuáles consideramos como equipo que representa la mayor necesidad del sistema educativo actual. O sea, cuál de los 5 elementos debe considerarse como una prioridad para las instituciones educativas actuales. Bueno, en el caso del equipo Agora, nosotros decidimos que el criterio personal era uno de los más importantes, debido a que muchas veces el criterio personal, por decir una manera, es el juicio propio. Y la verdad, una de las cosas que más problemas llegan a tener actualmente es que muchas personas no tienen un juicio propio. Eso se traduce a que muchas personas no toman decisiones por ellas mismas. Muchas veces siguen a otras personas o eligen lo que la mayoría elige. Y esto no siempre está bien. Por ejemplo, en un examen damos cuenta que en un examen de matemáticas, alguien saca una regla y pues tú ves tu propio examen y dices, ¿dónde rayos usaron la regla? Entonces, ahí tienes de tener un cierto juicio propio de elegir si tienes de pasarte todo el examen buscando en qué parte usaron la regla, o decides mejor
intentar hacer lo que tú puedas y luego revisar si realmente se necesita la regla, entre otros ejemplos. Y esto realmente es bastante importante en la educación actual, ya que tomar elecciones de manera propia te ayuda como persona a elegir decisiones mucho más inteligentes o mucho más sabias que muchas veces de manera grupal no podrías elegir. Además que te da una identidad propia, lo cual es algo que realmente te identifica. Aunque bueno, eso no es todo. ¿Alguien de mi equipo quiere hablar acerca de seguir hablando sobre este tema? Pues yo creo que, ay, bueno, yo creo que el criterio propio es muy importante porque va correlacionado con la toma de decisiones. Y yo creo que la toma de decisiones es muy importante tanto para la vida académica como la vida personal. O sea, creo que una decisión es, bueno, hay decisiones tanto chiquitas como grandes, ¿no? Hay decisiones que dictan como que el rumbo de nuestra vida, como por ejemplo académicamente hablando, pues decidir qué carrera vamos a tomar. Creo que es una gran decisión que va a influir mucho en nuestro futuro. Y pues también hay decisiones en nuestra vida personal y pues por eso creo que el criterio propio es muy importante porque pues conlleva esta habilidad de toma de decisiones y saber tomar una buena decisión creo que es primordial para nuestra vida. Continuando con lo que dice mi compañera Ana, pues en efecto yo creo que pues, el criterio propio es importante porque mucha gente pues no, o sea, prefiere no pensar y seguir lo que dice alguien más, ¿no? Y pues cuando haces esto le das pues como tú, o sea, la persona a la que sigues pues obtiene pues más seguidores, más poder y tú quedas pues sin tu propio criterio, sin tu propia interpretación de pues, las cosas, ¿no? Yo creo que es muy importante, como dice, tanto en lo personal como en lo académico y en todos lados, porque pues es eh, el criterio propio te hace pensar, te hace generar tus propias ideas, ¿no? Tus propios ideales y pues yo creo que así se construye también la personalidad. Entonces es algo muy importante. Ahondando un poco más acerca del criterio propio, yo igual considero que es muy importante la educación. Ayuda a abrir más perspectivas acerca de los temas que a veces vemos. O sea, el criterio propio nos ayuda a ahondar entre qué podemos agarrar sobre lo que aprendemos y qué podemos dejar a un lado. Creo que en el artículo se hablaba un poco acerca de las opiniones, cómo podemos tomar en cuenta qué opiniones nos pueden servir y qué opiniones no nos pueden servir. Y para eso es importante tener un criterio, tener una serie de ideas acerca de lo que queremos y sobre lo que no queremos. Como lo comentaba mi compañero, acerca de los ideales que queremos seguir y acerca de los ideales que no queremos seguir. Y bueno, creo que eso sería. Y ya pues para ah, complementar las bases de lo que nosotros afirmamos acerca del el criterio propio, pues el artículo también mencionaba que el criterio propio nos enseñaba a pensar. No es algo que pues evidentemente es la base en sí de la educación, o por lo menos idealmente debería ser la base de la educación, ¿no? Uno debe de pensar para desarrollar mejor las ideas, para obtener de mejor manera información y, y pues también como decía, no dejarse llevar por cualquier pensamiento ajeno y así desarrollarse mejor en la vida.
Bueno, en cuanto a esto de construir un criterio propio, me parece importante empezar a conocernos primero, o sea, generar nuestra propia identidad para luego tomar en cuenta los pensamientos o sugerencias de los demás, porque sin esto nos guiaríamos completamente de lo que la otra persona nos dice y pues no me parecería correcto, porque al fin y al cabo es la opinión del otro y no del tuyo mismo. Entonces, lo más importante es primero conocerte para poder desarrollar el pensamiento y ya de eso tomar bases otros pensamientos de los cuales vas a construir ya una crítica. Además, recuerdo que en el artículo hay una parte en donde dice sobre la educación, en donde te dice que el maestro y el alumno deben hacer ellos juntos o sea, como una actividad, formar entre ellos cuánto va a ser el puntaje de las evaluaciones y demás, o sea, que el alumno mismo se pueda adentrar más a esto para que profundice en cuanto a la importancia de trabajo y demás, lo cual me parece muy interesante porque cuando una persona solamente le dan las instrucciones y ya, no lo toma tan a pecho como cuando esta misma persona lo va construyendo en conjunto con alguien o de la misma persona. Por ejemplo, cuando una persona crea una identidad, ya está con su identidad creada, o sea, ya sabe qué es lo que le gusta, qué no le gusta y demás, entonces empieza a identificar este tipo de cosas y se le simplifica más cuando ve temas relacionados, entonces al crear un criterio de él mismo, buscará esto de cosas semejantes que le interesen y esos intereses se le van a hacer mucho más fácil que tomar el interés de alguien ajeno, lo cual no quiero decir que debamos excluirlo completamente porque también es importante tomar la opinión del contrario para ya luego evaluar lo que me gusta y lo que no me gusta con esa crítica e irse desarrollando uno mismo. Bueno, creo que ya hablaron todos, ¿no? Del equipo. Sí, por parte del equipo ahora ya los dos. Ok, bueno, pues en nuestro caso, del equipo de Jaguares Virtuales, pues consideramos de los 5 elementos, pues el más importante, el de sesgo cognitivo, ya que pues la mayoría de las veces, pues nosotros como estudiantes, pues nos las pasamos pues procesando tanta información, ¿no? Y pues como estudiantes se nos hace fácil pues solo quedarnos con la información que nos da el maestro y no indagar más. Y pues de hecho hay una parte que en el artículo mencionaba que para acabar con este sesgo cognitivo, es fundamental el trabajo colaborativo. Y yo estoy muy de acuerdo porque pues de esa manera como pues en un equipo pueden estar 6, 5 integrantes y se pueden complementar las ideas entre todos. Y por ejemplo, a la hora de pues de revisar alguna tarea, pues es más fácil que se puedan encontrar ciertos errores y se puedan corregir, ya que pues son un equipo y pues es mejor que uno solo, ¿no? Porque uno solo puede hacer la tarea y pues puede enviarle y no se va a dar cuenta, ¿no? De los errores que tuvo. En cambio, en un equipo, pues al analizar correctamente la ADA, pues se les hace más fácil de corregirlo y pues de cierta manera, pues entregar un trabajo pues correctamente, ¿no? Y no perder tantos puntos. Y pues no sé si alguien más de mi equipo quiera complementarlo. Yo Sí, puedo yo, complementarlo. Sí, después. Bueno, adelante. ¿seguro? Ok. Pues como mencionaba mi compañera, nosotros elegimos el sesgo cognitivo. Y algo importante a notar era que, al igual que el que ustedes eligieron creo que era criterio propio, pues el sesgo cognitivo lo que tenía era empezar no solo tener muy en cuenta tu propio criterio, pero también tener en cuenta que existen otros criterios contrarios al tuyo y que no es que uno u otro sea correcto, sino que cuando tú estableces el tuyo y estás muy seguro de lo que sabes o de lo que crees o de lo que piensas, como una parte de nuestra sobrevivencia de humana, fue crear estos sesgos para tomar decisiones automáticas rápidas. Entonces, como nosotros ya no vivimos pues en esos tiempos de la prehistoria, ahora nosotros lo que podemos hacer es tomar posiciones contrarias a las de nosotros con el fin de que podamos empezar a ver pues nuestros puntos débiles o tal vez empezar a ver que, como en el sesgo de confirmación menciona, no solo buscar aquello que refuerza lo que ya sabemos, sino aquello que nos
pues nos integre y que nos lleve a querer investigar más acerca del mundo en el que vivimos. Entonces, algo de lo que hablaban mucho, por ejemplo, era que en la educación aquí en México, pues esas cosas no se ponen hasta aproximadamente la educación media superior, cuando empezamos a ver pues la filosofía, ¿no? Y incluso a la filosofía no lo enseñan como algo que enriquezca tu mente, tu percepción, empezar a preguntarte, como hacían los antiguos filósofos, quién soy, por qué estoy aquí, por qué ocurren los fenómenos del mundo, ¿no? Sino simplemente tienes que memorizarte el pensamiento de Aristóteles, tienes que memorizarte cómo es la historia de la filosofía, pero no para qué te serviría la filosofía en tu educación, en tu proceso formativo, ¿no? Entonces, algo importante de los sesgos cognitivos y en concreto el sesgo de confirmación es que si uno empieza a ver cosas a lo que no está acostumbrado, empieza a adquirir una visión más amplia del mundo y pues de las cosas en general en el que se viven. Y de esa manera, una vez teniendo ambos criterios, pues hacerse un propio criterio, ¿no? Y después de eso, y se daba un paso más y ahora ya no solo lo que es contrario a lo mío, sino ahora qué podría ayudarme, pues en mi formación. Y esta es una de las razones por las cuales nosotros pensamos que es muy importante pues para su contribución y que debe ser pues implementado más en la educación pues en general de la sociedad, pero en particular de México. Ser autocríticos a través de la detección y traer al consciente nuestros propios sesgos. Sí, bueno, como comenta mi compañera, bueno, no sé si va a hablar. ¿Vas a hablar, María? Bueno, como comenta mi compañera, consideramos que los sesgos cognitivos son un tema muy importante, obviamente, como dice ella, porque realmente se empieza a hablar sobre su solución hasta cuando ya llegamos a la etapa universitaria o un poquito antes, y realmente pues crecemos con estos sesgos y no llegamos a identificar pues que más allá de nuestras posturas, ¿no? También pues considero que es muy importante, complementando con mi compañera que participó primero, que sí, el trabajo en equipo es una solución para solucionar estos sesgos, pero también si lo vemos ya de manera individual y aterrizándolos en la carrera de cada quien, podemos ver como un ejemplo cuando, por lo menos en mi carrera, cuando el doctor te muestra alguna información, ¿no? Algún proceso, y tú no logras identificar, bueno, el por qué está haciendo esto, el por qué funciona así, pues uno necesita ampliar su información y no solo ver a lo que te están limitando, ¿no? O sea, si no, esto no me está funcionando, bueno, también tengo que checar otras fuentes, otros artículos, otras cosas y ya poder abrir un panorama. Bueno, desde mi punto de vista, yo siento que esto sí se está implementando mucho en las universidades, pero no creo que deba ser como un problema al cual dejarse pasar, sino al contrario, siento que debe ser uno de los problemas más importantes a los cuales tratarse, porque pues la educación no solo consiste en lo que te muestren en una aula, sino en lo que te va a ayudar realmente en el futuro. Sí, el sesgo cognitivo son los errores que cometemos y en nuestro razonamiento. Eso nos permite nos permite ser conscientes de las debilidades y de nuestros errores, así como de nuestras fortalezas. Entonces, podríamos decir que esto nos permite aprender a base de prueba y error, ¿no? Porque, bueno, nos han dicho, ¿no? O sea, de los errores se aprende y podemos aplicarlo en la vida, tanto en la vida personal como en la educativa, porque, o sea, en base a eso aprendemos, a veces equivocándonos, es como que aprendemos a no volver a hacer lo que estábamos haciendo mal y a corregir nuestros errores. Bueno, creo que ya, no sé si alguien falta más de mi equipo. Voy a mencionar que, pues sí, definitivamente los
sesgos cognitivos consideramos que es de las cuestiones más importantes que deben atender las instituciones educativas, porque como mencionaba el artículo, tener ciertas distorsiones en la percepción o generar ciertos juicios inexactos acerca de pues, la información o el conocimiento, pues puede ser realmente algo que puede tener consecuencias bastante negativas en la formación de los estudiantes como tal. Y igual mencionaba que pues, se manifiestan desde niveles educativos muy tempranos. Por lo tanto, cuando llega a bachillerato, a universidad, pues ya están presentes en la mayoría de los estudiantes, y pues esto como que puede limitar, yo siento, su desarrollo como tanto el proceso de formación y también ya como futuros profesionales. Todos estos sesgos cognitivos puede pues limitarlos como tal y hacer que no ejerzan de adecuada forma, por así decirlo. Por eso igual creo que es importante que las instituciones educativas atiendan esto y le den prioridad. Ok, creo que todo el equipo Jaguar ya habló, si no me equivoco. Sí, ok, perfecto. Entonces, para finalizar el segundo apartado, vamos a hablar ya acerca de las réplicas, o sea, vamos a replicar de por qué pensamos que nuestro apartado que elegimos es de cierta manera, no tal vez mejor que el otro, sino tal vez un poco más prioritario o incluso más importante, como quieran verlo. Pero bueno, cabe recalcar que en esta parte son más libres, o sea, son libres de explicar, hablar cuando quieran, o sea, no deben de seguir un orden en el sentido de que no deben esperar a que el equipo Agora termine para dar su opinión acerca de lo que hablaron. Quería recalcar esto para que sea un poco más libre, pero bueno. Bueno, vamos a empezar. En nuestro caso, por lo menos en mi caso particular, yo considero que el criterio propio es un poco más importante o prioritario que el sesgo. Más que nada porque yo lo tomé más que nada por el sentido de los equipos, que hablaron mucho. Y es que yo estudié en la preparatoria 1 con un sistema llamado MEFI. El MEFI, en pocas palabras, es básicamente trabajos en equipos. O sea, prácticamente todas mis tareas se basaron mucho en trabajo en equipo. Y créanme que tengo muchísima experiencia en trabajos en equipo. Pero a lo que quiero llegar es que siento que muchas veces es más importante el criterio propio a la hora de hacer trabajos en equipo, una simple razón. Y es que, como hablé antes, el criterio propio tiene mucho que ver con lo que sea tu identidad, porque a fin de cuentas, las acciones que tú haces te definen quién eres. Entonces, tu juicio también define muy bien de quién eres y cómo tomas decisiones. Por lo mismo, siento que el criterio propio es un poco más importante en ese sentido, un poco más prioritario que en el sistema educativo actual. Más que nada porque poder decidir, tomar tus propias decisiones, aporta a los equipos. A lo que me refiero es que si no tienes una identidad propia, muchas veces un trabajo en equipo va a ser ineficiente, por el simple hecho de que no vas a aportar mucho y realmente lo más seguro es que alguien diga una sola cosa y ya todo el mundo vaya con esa cosa porque no quiere dar una opinión propia. En ese sentido no es tan bueno. Por eso mismo siento que el criterio propio tiene un poco más prioridad, porque de esa manera, al tener un criterio propio cada uno de los integrantes, se puede discutir un poquito mejor acerca de un tema, un trabajo de equipo, y de esa manera llegar a un resultado mucho mejor a que solo uno opine y los demás sigan. Pero bueno, es una opinión. Bueno, pues, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, porque pues de hecho yo igual estudié en la prepa 1 y pues la mayoría de los trabajos se basaba pues en trabajos en equipo y pues sí surgían como que ciertos problemas, la verdad, en la hora de pues de ponernos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, alguien decía tal cosa y los demás pues con tal de pues de terminar rápido, ¿no? De ponerse de acuerdo rápido y por ejemplo salir al descanso decían sí y no daban su punto de vista. Sin embargo, yo pienso que es muy importante trabajar en equipo porque, por ejemplo, a la hora de que, por ejemplo, en nuestro caso estamos estudiando la carrera, ¿no? Y cuando salgamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a laborar. Y pues de eso se basa mayormente los trabajos, ¿no? En trabajar en equipo. Y si no estás, digamos, en acuerdo con el equipo con el que vas a estar trabajando, pues ¿cómo le vas a hacer? O sea, porque de eso se va a tratar. Obviamente sí tienes toda la razón, ¿no? De que nosotros como personas, como seres humanos, pues debemos tener como que nuestra propia identidad,
pero igual es muy importante trabajar en equipo, o sea, prácticamente toda la vida, o sea, desde por ejemplo, desde pequeños, kinder, primaria, secundaria, o sea, trabajas en equipo, aunque no quieras. O sea, desde mi punto de vista, sí, por ejemplo, a veces sí prefiero trabajar pues individual, ¿no? Porque pues puedes llevar, hacer tus tiempos en las tareas, de hecho, hasta puedes salir mucho mejor haciendo tus tareas solo que en equipo, pero pues es al final en la vida, o sea, siempre vas a tener que trabajar en equipo. Yo puedo tomar palabras. Bueno, en mi caso y el de mi equipo, consideramos que elegimos los sesgos cognitivos porque creo que algo muy importante, incluso complementario para llegar a tener un propio criterio, es darse cuenta, o bueno, traer al consciente lo inconsciente, ¿no? Entonces, para esto a veces implica lo que nosotros llamamos salir de la zona de confort, ¿no? Si yo vivo en una determinada situación, con un determinado contexto y una determinada realidad, es fácil empezar a creer que mi criterio es realmente mío, cuando en realidad viene de sesgos cognitivos, porque nosotros mencionamos el sesgo de confirmación, ¿no? Pero nosotros podemos saber que los sesgos están conformados de múltiples, pues, sesgos, por así decirlo. Entonces, todos estos sesgos los que nos ayudan es a tener un pensamiento automático, está en piloto automático. Cuando nosotros empezamos a traer al consciente lo que nosotros no habíamos visto mediante el enfrentamiento de distintos puntos de vista y distintas realidades y contextos, nos obliga entonces a enfrentarnos y a tratar de encontrar los puntos débiles en nuestro propio pensamiento y por lo tanto, incluso podríamos decir que esto se puede lograr a través de la educación. Creo que muchos de nosotros hemos tenido ciertas situaciones escolares donde tal vez alguna situación que, por ejemplo, trabajos en equipo incluso, que para lo negativo incluso son áreas de oportunidad que, por ejemplo, te ayuda a ser asertivo, te ayuda a generar un criterio propio también. Y si a nosotros pensamos que no es tanto que uno sea mejor que el otro, sino simplemente que están conectados, pero para esto tal vez en lo mejor, como plantea la publicación, pues implementarlo desde educación temprana. Nosotros pensamos que esto es importante porque desgraciadamente, y lo hemos visto mucho los que estamos en el plan MEFI, no puedes huir al trabajo grupal, ¿no? O sea, porque existimos en una sociedad. Y por estas razones nosotros creemos que los sesgos cognitivos son importantes de implementar en la educación desde la educación temprana. Si nosotros aprendemos que hay diferentes perspectivas y no solo lo que nos ofrece el pequeño mundo en casa, por ejemplo, cuando estamos empezando nuestra educación, tampoco no solo de las personas con las que frecuentamos o las situaciones que vivimos, empezamos a aprender a ampliar nuestra mirada y a través de eso pues ser personas más conscientes y pues estar más seguros de nuestro lugar en el mundo y también a identificar qué es lo que es cierto y qué es lo que no es cierto, qué podemos mejorar y qué áreas de oportunidad hay, ¿no? Con el fin, al final del día, con el fin de mejorar nuestra vida. Y por eso nosotros consideramos que el sesgo cognitivo no es tanto que sea más importante o mejor que el criterio propio, sino simplemente consideramos que es algo importante a implementar desde la educación temprana. A mí me llama mucho la atención de que están como que poniendo de construir un criterio propio como una labor singular, lo cual me parece algo incorrecto, porque al fin y al cabo hemos hablado mucho de la dialéctica y el dualismo y como hemos dicho necesitamos una conversación y para haber una conversación debe haber más de una persona. O sea, sí debemos tener un criterio propio, pero para tener un criterio propio necesitamos saber de diferentes tipos de puntos de vista. Entonces yo creo más que como que decir darle prioridad a uno que al otro, es más como que una necesidad recíproca entre todas, pero más como que por etapas. O sea, primero necesitamos conocernos para luego entender qué nos gusta y qué no nos gusta. Entonces yo siento que el sesgo cognitivo también debe formar parte, o sea, es como que la segunda parte. O sea, primero te conoces y luego tomas el criterio de los externos. Tomas el criterio del externo, porque tampoco puedes empezar en esto de, como dijimos anteriormente, empezar con el criterio del externo sin haberte conocido previamente, porque si no, ahí sí vas a ir mucho limitado a la visión externa y no a tu misma visión. Entonces ahí sí vas a verte más limitado que
Eso te vas a ir más limitadamente. Por ejemplo, hace rato dije lo del ejemplo de lo del maestro, de que deberías esto de que el maestro y el estudiante deben hacer juntos las puntuaciones y demás para que tenga más esté más dentro de el trabajo, o sea, tenga más identidad, o sea, se vea más reflejado en tema de mayor prioridad. Entonces no puedo decir que es en solitario, porque al fin y al cabo necesito también el apoyo del otro, pero tampoco puedo guiarme ciegamente del otro. Por eso es que creemos nosotros que prioritariamente necesitamos construir un criterio propio primero para luego ver los sesgos cognitivos, porque sin un criterio propio no podemos entonces tener idea de, o sea, no podemos eso de ver lo demás, porque si no estaríamos viendo la vista de alguien más. Yo siento que realmente es un poco al revés. Para mí, si tengo criterio personal, elimino los sesgos. Algunos sesgos, claro, no todos. Pero eso es lo que yo siento. Yo siento que si uno forma su propio criterio, tomando en cuenta también otras ideas, obviamente, con la dialéctica abierta y también abierto a otros puntos de vista, pues puede eliminar estos sesgos cognitivos. Entonces, por eso creo que primero sería como crear o que ayudar que se tome más en cuenta el criterio, ¿no?, personal, antes que pues eliminar los sesgos cognitivos, que igual pues claro van de la mano. Pues yo estoy de acuerdo con mis compañeros. O sea, como comentó Aldo, pues yo creo que tanto el sesgo como el criterio propio pues van de la mano. O sea, yo creo que realmente todos son importantes, pero pues a mi consideración, yo creo que el criterio propio pues va primero, ¿no? Porque primero tienes que saber qué te gusta, qué quieres. Entonces, pues creo que es lo principal para poder tomar buenas decisiones. Y pues sí creo que los sesgos cognitivos son importantes, pero yo creo que primero es empezar a analizar y reflexionar qué quieres tú para poder seguir el camino que más te convenga y poder tomar buenas decisiones. Bueno, yo en lo personal considero que si ya lo bajamos a un entorno, o sea, actual en nosotros como estudiantes universitarios, considero que el criterio propio, el lograr encontrar un criterio propio, realmente ya casi no es una problemática para nuestra edad, porque la mayoría de nosotros ya tenemos un criterio propio. Entonces nosotros ya sabemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, cómo aprendemos, cómo no. Entonces, siento que los sesgos cognitivos entrarían más en una problemática que se debe de trabajar, sobre todo pues de nosotros, y creo que las autoridades, por lo menos de la universidad, lo han intentado con el plan MEFI, de tratar de hacer trabajo en equipo, porque nosotros pues, como ya había mencionado, sí sabemos que por lo menos qué es lo bueno, qué es lo malo y qué nos ayuda y qué no nos ayuda, independientemente de un ámbito tanto educativo como fuera de este. Pero no logramos, bueno, por lo menos por todo lo de la pandemia y por toda la distancia, siento que no todos han logrado tener este sesgo, han logrado vencer estos sesgos cognitivos, porque pues no se ha logrado entablar esta comunicación tan fluida o pues sí, esta fluidez de conocimientos y de interacción con los demás para saber, bueno, qué es lo que piensan ellos y si mi opinión que yo me formé personalmente está del todo correcta o si puede mejorar o si me puedo conocer más. Creo que va bien de la mano, pero a nuestra edad o bueno, en nuestro nivel educativo siento que los sesgos cognitivos serían un tema en los que se podría indagar más y en los que podrían tener pues soluciones, o sea, si se solucionan los sesgos, se solucionarían varias áreas de de nuestra adquisición de conocimiento. Ok, esto que dijiste de las edades... Ay, perdón, es que quería... Perdón, continúa, puedes continuar. Bueno,
Es que esto que dijiste de lo de las edades, de que ya estamos en una edad en donde ya nos conocemos, siento que podría ser equivocado porque realmente tú te conoces realmente. Yo conozco un montón de amigos que ahorita se han salido de la universidad porque realmente no saben qué quieren. O sea, realmente no conocen lo que quieren. Entonces no podría decir que ya hay una edad fija en la que nosotros concretamos nuestra construcción de un criterio. Al contrario, este va a irse modificando y demás. O sea, realmente no va a haber como que un fin de construir mi criterio propio. Entonces, sí me parece lo que dijiste en cuanto apoyo ajeno, o sea, que los demás nos vayan dando retroalimentaciones y cosas así, pero no creo que pudiéramos decir que hay una edad en la que ya no deberíamos como que tomar eso en cuenta, porque entonces estás diciéndome que yo no debería tomar mi propia opinión en cuenta. Entonces, no le vería el caso, porque al fin y al cabo tú te vas construyendo de poco en poco. Va a haber personas que te vayan a ir apoyando, pero tú misma eres como que la prioridad en cuanto a este tipo de situaciones. Pues es que realmente no dije que no deberías de tomar en cuenta tu criterio propio, sino que a esta edad la mayoría de nosotros que ya estamos estudiando una carrera y que por lo menos en mi equipo ya vamos un poco más adelantados, ya sabemos lo que queremos y entonces el sesgo cognitivo sería una problemática a la que yo si fuera un directivo abordaría más. Pero esa es mi perspectiva y tampoco hay edad, tiene, como dices, hay gente que deserta, ¿no? Pero que realmente es un porcentaje en el que se tiene que trabajar, sí, a la par, tanto el sesgo cognitivo como el criterio propio. Sin embargo, pues yo estoy expresando que considero que es más importante trabajar en el sesgo cognitivo porque la mayoría de nosotros ya logramos tener ese criterio propio. No todos, pero sí técnicamente la mayoría. Yo coincido con mi compañera Ana Gabriela. Creo que ella mencionó que el sesgo cognitivo y el criterio propio van de la mano. Y sí, o sea, el criterio propio y el sesgo van de la mano. Pero considero igual que el criterio propio se debe de ir forjando desde que la persona, desde la niñez, para no ser dependientes de otras personas, para no esperar lo que la otra persona haga, para yo poder actuar. Mi modelo educativo, yo estudié en el COBAY, entonces mi modelo educativo era muy diferente al de la prepa 1 o al de la prepa 2. Eh, Ahí mis tareas siempre fueron individuales y pues creo que ahorita que pues estoy en un plan que es el plan MEFI, sí se me hace un poco complicado como que tratar de trabajar en equipo porque, o sea, yo estoy acostumbrada a hacer mis tareas a mi manera, a mi forma y al tiempo que sea, ¿no? Entonces, al momento de que trabajas en equipo, tenemos que adaptarnos a las necesidades de nuestros compañeros, de los integrantes de nuestro equipo. Y creo que eso es lo que busca el sesgo cognitivo. Creo que el punto es el sesgo cognitivo, si no me equivoco, creo que es pensamiento grupal, algo así, ¿no? Entonces nos ayuda a trabajar en equipo, nos enseña a trabajar en equipo y creo que mi compañera Mayrani dijo que pues siempre vamos a estar trabajando en equipo hasta en nuestro trabajo porque creo que de eso se trata, ¿no? O sea, tenemos que aprender de los demás en parte, ¿no? Porque, o sea, sí es cierto, es bueno tener que nosotros sepamos, ¿no? Pero igual es bueno aprender de las otras personas. Entonces, yo por eso siento que el sesgo es importante. Ok, Pues, vuelvo a recalcar, no estoy quitando como que a las personas, al contrario, yo digo que para formar tu identidad sí necesitas mucho el apoyo ajeno, externo, porque como hemos dicho varias veces, la dialéctica necesitas más de una persona para poder dialogar y para escoger lo de las opciones. Y sí, me parece muy bien lo que dicen en cuanto a que los dos van de la mano, porque a los dos van de la mano literalmente. No más que uno es esto de verlo desde mi punto de vista, o sea, de yo, y el otro es como que ya generar como que las opciones creadas por los externos, o sea, de cierta forma viene siendo lo mismo, no más que por partes divididas. bueno, por mi parte, yo llego a la conclusión de que concuerdo
con la mayoría. O sea, como decía Maribel, pues yo creo que el criterio propio se debe ver desde la infancia. O sea, creo que es lo primordial para ver en educación. O sea, si hablamos de la educación en general, pues yo creo que sí es lo primero que se debe ver. Pero pues yo creo que los demás criterios del pensamiento filosófico, pues sí depende de lo que cada quien necesite, ¿no? Pero pues yo creo que para la educación inicial, pues sí se debe ver el criterio propio. Bueno, aparte de todo lo que ambos mencionaron, creo que definitivamente pues ambos son muy importantes, que ambos deben ser abarcados en las instituciones educativas. Pero yo considero que, como mencionó igual mis compañeras, el criterio propio es algo que siento que se va a ir desarrollando con el tiempo. Si bien es totalmente cierto que no hay una edad específica en la cual alguien va a llegar y decir, ya voy a tener criterio propio, pero siento que en el proceso educativo es algo que se va a ir dando, y más cuando estás en un nivel de licenciatura y ya para formarte como profesional, es algo que tienes que ir desarrollando pues de cierta forma inconsciente, porque cuando ya seas un profesional, el criterio es algo fundamental que debes tener, ya no vas a estar, o sea, vas a depender de ti mismo y de lo que tú consideres para desarrollarte y tomar buenas decisiones. En cambio, las cuestiones de los sesgos cognitivos es algo que probablemente no nos demos cuenta que lo tenemos y puede seguir estado presente de aquí hasta que acabemos, y eso puede generarnos ciertas deficiencias probablemente en nuestro desarrollo como profesionales. Pero igual concuerdo que ambos son importantes y todo, pero siento igual que el juicio y el criterio propio es algo que pues, se tiene que ir dando más cuando ya estamos en etapas finales del nivel educativo. Igual concuerdo con lo que acaba de mencionar. Yo creo que siempre hay que diferenciar, dependiendo de la rama que cada uno se va a dedicar, cada uno es más importante que el otro, ¿no? O sea, no podemos decir que el sesgo cognitivo es más importante que el criterio propio, pues, o sea, depende de la rama en la que nos vamos a dedicar. Si uno se va a dedicar, por así decir, a las matemáticas o hacia una rama de ese tipo, los sesgos cognitivos pueden ser que sí, pero no tenga tanta influencia como una persona que se vaya a dedicar a las ciencias sociales o a las humanidades, porque su sesgo puede afectar en una investigación, y en tanto en las matemáticas puede ser un poco, o puede tener una menor afectación, ¿no? Considero que si existe un desarrollo de criterio propio, pues la consecuencia del desarrollo del criterio propio pues va a ser la eliminación de los sesgos cognitivos. Ok, ¿qué hablaron todos? Supone que sí, entonces, bueno, ahora, bueno, vamos a iniciar ahora con la última parte de esta dinámica, donde les invito a dar una idea para fomentar su apartado de una manera personal y que esté relacionada con la licenciatura que está cursando actualmente. Yo en mi caso actualmente estoy cursando la licenciatura de actuaría, que si no conocen qué es la licenciatura de actuaría, no es sobre actuar. En pocas palabras, trata sobre muchas matemáticas. Lo voy a dejar de esa manera para que quede más claro. Pero bueno, como dijo el compañero Omar, realmente las matemáticas no hay mucho que hacer. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, en trabajo en equipo, en matemáticas prácticamente es inexistente. Muchas veces no sirve de nada hacer un trabajo en equipo en matemáticas, porque en vez de intentar hacer todos los ejercicios, muchas veces te lo divides, y eso al fin de cuentas no ayuda mucho, porque no terminas aprendiendo pero a lo que quiero llegar es que en este caso el criterio propio es bastante clave, en el sentido de que tú debes saber cómo hacer los ejercicios. Por eso mismo, unas ideas que a mí se me ocurrió es realmente fomentar más el criterio propio en ese tipo de materias, o sea, en las materias de matemáticas
y realmente no dar, ¿cómo se dice esto? No dejarlo en un sentido de equipos. ¿Cómo se podría hacer esto? Muy sencillo. Dinámicas en las cuales se pregunten de manera personal, ejercicios o preguntarles. Simplemente el hecho de desarrollar el criterio propio desde una edad temprana o mediana. Por ejemplo, en las secundarias o preparatorias, donde ya es una edad un poco más normal, donde ya te puedes dar una idea propia. Pero bueno, en ese sentido realmente te ayuda bastante porque, como dije antes, en las matemáticas muchas veces tú debes de saber cómo hacer un ejercicio y no puedes depender de que otro te lo diga, porque si intentas comparar resultados con otros, muchas veces no sabes si siquiera el resultado de tu compañero está bien. Entonces, aunque si está diferente, viene la discusión de saber quién lo hizo mal, cosa que muchas veces, y eso me ha pasado mucho en mi licenciatura, no saben quién rayos lo hizo mal. Porque realmente tiene cierta lógica lo que hicimos. Ya es tan complejo que realmente no es tan sencillo de identificar. Por eso muchas veces tenemos que tener un criterio propio de confiar. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que hice bien mi ejercicio y siento que lo está mal o por decirlo. Pero bueno, ese es mi caso. Sí, bueno, ¿puedo tomar la palabra? Bueno, pues por mi parte, sí. Yo estudio la licenciatura de Trabajo Social y en ella siempre se integran tanto, la investigación social es fundamental. Entonces, tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa es vital para que nosotros podamos comprender la realidad donde se va a intervenir, ¿no? Entonces, con base en esto, pues el sesgo cognitivo es súper importante tenerlo en cuenta y traerlo al consciente, porque cuando tú vas a intervenir o vas a querer estar, por ejemplo, si tú vas a ir a una comunidad y yo voy a detectar ciertas necesidades mediante mi investigación, tanto de mis datos cuantitativos como los cualitativos, pues yo tengo que tener una interpretación de esto y una sistematización. Entonces yo puedo detectar diversas necesidades que yo puedo creer que la comunidad necesita y tiene un determinado orden que debe atenderse. Por ejemplo, yo puedo pensar que la delincuencia y por lo tanto las pandillas es algo que se tiene que atender ya, pero mediante mi investigación cualitativa yo voy a conocer a profundidad a mi sujeto de intervención y esta persona puede decirme, sí, en mi comunidad existen determinadas cosas que son normales. La persona normaliza la propia problemática y la realidad social en la que vive. Entonces lo que yo tengo que hacer es también escuchar, porque la persona es aquella que va a recibir la intervención. Yo no voy a vivir en esa comunidad, ni voy a vivir la vida de esa persona. Yo tengo que respetar su autonomía y su autodeterminación. Y si esta persona considera que la problemática o situaciones en las que se va a intervenir no son las que no son las necesidades percibidas o las que yo encontré, yo tengo que escuchar sus necesidades sentidas y así elaborar una intervención. Para mí entonces el sesgo cognitivo es esencial para poder llevar a cabo las distintas investigaciones, aun si yo voy a tratar con datos objetivos, por ejemplo, números, mediciones, estadística y todo esto, o si voy a tratar con datos más subjetivos, como diarios de campo, entrevistas a fondo, encuestas, etcétera. Yo siempre tengo que tener ambos integrados y para esto ciertamente tengo que tener un criterio propio, por supuesto, pero como es una ciencia social y humanista donde el sujeto de intervención no soy yo mismo, sino otras personas y su realidad y su contexto, pues el sesgo cognitivo es vital tenerlo en cuenta porque yo puedo interpretar una situación como a mí me pareciera, ¿no? Pero no por ello esta realidad social es como yo pensaría. Entonces, a veces cuando uno está realizando estas documentaciones y todo, quiere creer que va a ser tal y va a conducirse de tal manera, voy a aplicar este modelo, y a veces sería más fácil, ¿no? Pero a veces viene la persona y te dice, no, yo no pienso que esto sea así, yo no creo que esta sea una problemática. Entonces va de ambos lados, tanto yo a través de intervenciones mostrar el sesgo cognitivo que la persona tiene, como esta persona, como yo no reflejar el sesgo cognitivo que yo ya sé que yo ya debo saber que tengo. Porque si yo no sé que lo tengo, o sea, por ejemplo, si yo no tengo el mito de la meritocracia
yo no sé que tengo el mito de la meritocracia muy engranado en mi cerebro. Yo no voy a entender la problemática de una persona que simplemente no puede buscar trabajo. Voy a decir, no, es que es flojo porque quiere. Y eso ni me va a ayudar a mí, ni le va a ayudar a la persona. Y es por esta situación que considero que al menos desde mi licenciatura, pues sí es vital, al menos en mi licenciatura, establecer lo del sesgo cognitivo, especialmente en la investigación. Porque más que nada es humanista y pues trabaja con el otro siempre. No puedo salirme del otro. Y pues ya. Bueno, pues, ¿puedo tomar la palabra, no? Bueno, yo estoy estudiando la carrera de Derecho, estoy en el segundo semestre apenas, es mi primer año, y yo siento que el sesgo cognitivo es importante, ¿no? O sea, porque nos permite tomar decisiones de forma rápida, que creo que es lo que se busca en esta carrera. O sea, aprender, cuando litigas, pues tienes que actuar de manera rápida, sin pensarlo, porque no vas a estar ahí diciéndole, voy a checar lo que dice en el artículo y te digo, ¿no? O sea, tienes que saber, tienes que pensar de manera rápida y contestar, ¿no? Creo que sí es importante tener un criterio propio en esto, pero sí es importante tener un criterio propio, ¿no? Pero igual siento que es importante el sesgo porque nos permite, como ya dije, nos permite trabajar en equipo, ¿no? Porque en esta área no siempre voy a estar trabajando yo sola, siempre tengo que tener buen contacto con mi cliente, con la parte contraria y así. Entonces, por eso siento que el sesgo es importante en mi carrera. ¿Puedo tomar la palabra? Bueno, en mi caso, pienso similar que mi compañera. Creo que el trabajo en equipo realmente es muy importante. En algunas personas creo que no siempre va a ser necesario, pero en otras sí, y en la mayoría siento que tiene factores positivos. Yo como estrategia, o sea, si yo tuviera que dar una estrategia, en mi carrera, yo estoy estudiando la carrera de médico cirujano, bueno, considero que hay muchas asignaturas en donde tú puedes trabajar en equipo, ¿no? Para ya obtener un producto y pues sacarlo tarea, ¿no? Aprender, pero no como tal de medicina, o sea, son materias más que nada humanísticas, pero en las materias que son ya como centradas a lo que es medicina, realmente el contenido de la información es demasiado. Entonces, o el doctor, o el docente te puede dar el libro, ¿no? La bibliografía y tú leerla y leerla y leerla y escuchar lo que diga él. Pero siento que en mi carrera algo que puede llegar a eliminar o a trabajar para reducir el sesgo cognitivo son los grupos de estudio, porque pese a que las salas no son muchas y la mayoría son individuales, para adquirir el conocimiento, pues como es tanta cantidad y como todos tenemos distintos métodos de estudio, siento que eso podría funcionar de que una persona sí use el libro guía y otra persona vea videos y otra persona use el libro extendido y otra persona. Entonces siento que complementar tanto, el conocimiento que al final de cuentas es prácticamente lo mismo, pero con diferentes términos y con diferentes procesos, siento que en mi carrera puede ayudar realmente bastante a comprender y a memorizar. Bueno, pues en mi caso, pues yo estoy cursando la licenciatura de Química Aplicada y pues, o sea, sí se está implementando lo del trabajo en equipo, por eso yo considero que es muy importante el sesgo cognitivo, porque en la mayoría de las materias sí estamos trabajando en equipo, por ejemplo, en laboratorios es por medio de equipos igual. Y pues lo que yo creo que podrían eliminar, pues en este caso sería como que los maestros no se centren tanto como que en lo teórico. Por ejemplo, referente a la información,
pues en mi materia, en la mayoría de mis materias, pues se basa pues prácticamente en puro teórico. Y pues yo creo que deberían de dar como que otro tipo de recursos o buscar otras maneras de explicar la información, porque la mayoría de las veces, pues, o sea, nosotros como alumnos, pues nos quedamos solo con esa información que nos están brindando. Y pues, o sea, no llegamos como que en entenderlo, ¿no? O sea, necesitamos como que aplicarlo, hacer más prácticas. Entonces yo por eso considero que es muy importante pues este elemento en mi carrera. Bueno, por mi parte, ay, perdón. Por mi parte estoy estudiando psicología, entonces pues yo creo que realmente pues todo es como importante. Yo creo que depende de lo que necesita cada estudiante, pues se le puede reforzar. Pero pues sí creo que, no sé si se escucha mucho mi perro, perdón. Sí, a ver, espérenme un tantito. No, no sé si alguien más quiere hablar, es que está ladrando muy fuerte. Eh, bueno, pues yo igual estudio psicología. Pues no, o sea, sí tenemos trabajos en equipo y en algunas cosas, ¿no? Pero no es lo más importante. Yo creo que, pues el criterio propio importa mucho porque así es como formamos nuestras ideas, ¿no? Para poder, pues como tratar cada problemática que se nos presenta. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy fácil es el de Freud, que si él no hubiese tenido criterio propio, no hubiese desarrollado pues su teoría del desarrollo psicosexual, ¿no? Y a pesar de que lo hizo, pues fue muy criticado. Y pues así es como cada uno tiene su forma de ver las cosas. Y también por eso es que algunas personas pues se sienten cómodos con algún psicólogo y tal vez algunas otras no se sienten pues cómodas con el mismo, ¿no? Y por eso deciden ir con otro, o sea, cambiar o quedarse, ¿no? Entonces, eso es lo que hace pues igual único a cada egresado, siento yo, de esa facultad. Bueno, yo igual considero que para el criterio propio en mi carrera es muy importante, ya que, bueno, yo estudio medicina y considero que, pues, que es muy importante primero que nada porque cada paciente va a ser único, va a tener un problema distinto, por lo tanto, pues, se necesita un diagnóstico diferente para cada uno y también va a existir un gran manejo de información. Entonces cada quien elige cómo manejar esa información y cómo aplicar o tener un mejor uso para el futuro, una vida en la vida profesional. Y también considero que el criterio propio es importante, ya que, como bien habíamos mencionado, va a haber una relación entre médico-paciente, la cual va a definir la salud de una persona. Bueno, yo estoy estudiando artes visuales y yo siento que sí es muy importante tener un criterio propio en esa carrera, porque al fin y al cabo son tus creaciones propias, o sea, es algo muy subjetivo realmente la carrera. Sí hemos tenido un montón de trabajos en equipo y la verdad sí los he disfrutado demasiado. Y me he puesto a pensar, si no hubiese impuesto yo como que mis pensamientos o ideas y hubiese tenido que participar en un colaborativo en donde realmente no fuera algo de mi interés o no me hubiese puesto de acuerdo con mi equipo, realmente creo que no lo hubiese disfrutado como lo disfruto ahora. Entonces, sí es muy importante en cuanto a tener eso de imponer tus ideales
hacia los demás, pero tampoco imponerte solamente decir, esta es mi idea y quiero que sea esto. No, es llegar a un acuerdo con tus compañeros y llegar a un acuerdo en el que tus ideas y las ideas de ellos concuerden para que haya esto de un disfrute mutuo. Pero, por ejemplo, también hablando un poco de trabajo, es un ejemplo que se me parece muy claro, que es el de diseño gráfico, que tuve un tiempo en el que estuve trabajando como diseñadora. Y y siempre había el típico de que el que te contrataba quería poner, o sea, no, por ejemplo, nunca hubo como que una idea que no le tuviéramos que quitar como que un detalle y al final como que regresáramos de nuevo al inicio. Entonces sí tienes que escuchar obviamente a la persona que te está contratando, pero tampoco debes dejar esa libertad creativa. O sea, no solamente vas a hacer lo que te ordena el que te contrata, sino que también tú tienes que imponerte para poner tu obra. Porque si no solamente, ¿qué te diferencia entonces de los otros trabajadores que te pudieran haber contratado? O sea, realmente no hay como que hay una libertad creativa. Si solamente te están usando para hacer ciertas cosas como ellos quieren, entonces realmente pues no tendría caso que estudiara, porque entonces, o sea, puedo estudiar, pero solamente haré lo que me dices. No me parecería, o sea, no sé cómo sería la palabra, pero como que no estaría muy bien. En veces si esto de tú te pones de acuerdo con tu jefe y demás, llegan a un acuerdo en el que ambas partes lleguen a un acuerdo en el que vas a agregar esto, pero yo también tengo que tener libertad para agregar ciertas cosas, porque al fin y al cabo, yo lo llamo mi portafolio, porque, o sea, le llamamos portafolio artístico, porque ahí es donde mostramos nuestras ideas y son las que destacan entre diferentes personas, y también es un medio por donde te contratan. Entonces, si vas a poner solamente las ideas del cliente, entonces no estás vendiendo tu idea, estás vendiendo la idea del cliente por la que te contrataron. En vez es más interesante cuando tú misma persona, estás poniendo eso de tus propios ideales, porque ya se marca tu identidad, o sea, ya se marca que eres un artista y que tienes un estilo propio. Bueno, en mi caso igual, de que los compañeros estoy estudiando pues medicina. De igual forma creo que la cuestión de los sesgos cognitivos es algo muy importante, la cuestión pues, de la licenciatura como tal, porque pues obviamente si no es algo que se trata puede generar deficiencias en la formación del médico como tal, y pues esto obviamente puede ser muy grave porque ya pone en riesgo la integridad a futuro de una persona y pues su salud misma. Creo que igual el trabajo en equipo es de las mejores estrategias que se pueden aplicar para pues esta cuestión, los sesgos cognitivos. Y pues no sé, lo que pueda proponer tal vez sería que, no sé, en las clases como tal, se llevan a cabo cierto tipo de plenarias grupales en las que pues se puedan dar retroalimentaciones y todo para que pues evitar la aparición como tal de tantos sesgos. Obviamente sería más recomendable que haya alguien supervisando esto, y esto podría pues, mejorar bastante, evitar como tal la aparición de sesgos cognitivos. Yo, yo también estoy en una carrera que utiliza muchas matemáticas como Sebastián. Mi carrera es la ingeniería en física y pues en sí uno tiene que estar básicamente con este criterio propio. Uno tiene que hacer una introspección acerca de sus ideas, principalmente de pues cómo se utilizan los números, la manera en la que se estructura las fórmulas, cómo podrías tú usar esto ya sea en la realidad, en el trabajo o pues en las tareas. Y pues por lo tanto, digamos, por ejemplo, un sesgo de confirmación
No se me ocurre una manera en la que sea significativamente, en la que empeore significativamente el resultado de 2 más 2 o así. Bueno, yo para finalizar, solo quería comentar que para mí, pues realmente tanto conocer como de los sesgos cognitivos y desarrollar el creo que me corté. Estaba diciendo que creo Sí, que estaba diciendo que creo que todos son importantes. En nuestra carrera tomamos una materia que se llama habilidades para la vida. Entonces, pues una de ellas es la toma de decisiones que va relacionada con el criterio propio. Entonces, pues yo creo que pues todo lo que implica los elementos de pensamiento filosófico pues son importantes. Claro que pues algunos los tenemos más desarrollados como que otros. Entonces, pues creo que desarrollar los elementos dependerá de qué necesita cada quien. ok, perfecto. Pues eso ya sería todo. Ya todo. Y bueno,